Me llamo Joaquín Vidal. He pasado más de la mitad de mi vida surcando el mar. Nací en un pequeño pueblo pesquero, en la costa de Galicia, donde el Atlántico se muestra tan hermoso como traicionero. Mi padre, su padre, antes que él, y casi todos los hombres de nuestra aldea dependían de esas aguas para vivir. Era un oficio honesto, aunque cargado de riesgos, pero nadie, absolutamente nadie, nos preparó para aquello que yo experimenté una noche maldita de otoño. Recuerdo bien ese día, el cielo encapotado, el aire denso, cargado de sal, como si el propio mar contuviera la respiración. La jornada había sido dura a las redes, vacía, el viento, caprichoso, pero la necesidad apremiaba a menos y yo decidí adentrarme un poco más a una zona profunda que los más viejos evitaban anaguas de los antiguos, la llamaban supersticiones. Pensé entonces, era casi medianoche, cuando el motor de mi viejo bote traqueteaba sobre las olas. La costa era ya apenas una línea oscura en el horizonte. Yo me encontraba solo en aquella inmensidad negra, con el único sonido del agua golpeando suavemente el casco. Entonces lo escuché. Un susurro al principio. Creí que era el viento, pero pronto se convirtió en algo más. Musical, un canto etéreo, dulce, imposible de describir con palabras humanas. Parecía resonar en mi mente, en mi pecho. Era como si las propias olas murmurasen melodías ancestrales. No había letra, solo notas que me envolvían, acariciando mis pensamientos. De pronto, me descubrí a mí mismo soltando los remos, incapaz de resistirme. Una necesidad ardiente me impulsaba a buscar el origen de aquella voz. Mis manos temblaban, mis ojos se nublaban, paro y osagüía, como un hombre hipnotizado. Fue entonces cuando las vi, figuras flotando en la distancia. Entre las sombras del mar emergían siluetas femeninas. Sus cabellos oscuros se deslizaban por el agua como algas en la corriente en sus rostros, bellos, perfectos, de una hermosura que dolía mirar. Sus ojos resplandecían en la oscuridad y sus bocas emitían aquel canto irresistible. Sabía, en algún rincón enterrado de mi razón, que aquello no era natural, que debía alejarme, remar de vuelta, buscar la seguridad de la costa. Pero mis músculos no respondían. Una parte de mí deseaba acercarse más, mucho más. En el bote se deslizaba solo. Ellas me observaban, acercándose. Vi entonces que bajo la superficie sus formas se prolongaban. No era humana. Sus torsos se desvanecían en colas escamosas, largas y musculosas, que se movían con una gracia inhumana. De repente, una de ellas se impulsó hacia mí. Su brazo emergió del agua frío, pálido, con dedos largos como garras. Mi rozó la mejilla, y en ese instante, una visión me golpeó en un abismo sin fondo. Huesos esparcidos en la arena, restos de embarcaciones devoradas por el tiempo, y aquellas criaturas arrastrando a los hombres hacia las profundidades. El Panacomi invadió a mi cuerpo, luchaba contra la parálisis. Con un esfuerzo sobrehumano, me lancé hacia el motor. Mis dedos torpes lo encendieron. El viejo motor rugió, rompiendo el hechizo por un instante. Las criaturas chillaron, un sonido agudo que me atravesó el cráneo. Vi que se sumergían, pero no se alejaban, nadaban bajo mi bote, golpeándolo. El agua hervía a mi alrededor. Avancé a toda velocidad, sin mirar atrás, temiendo que en cualquier momento me arrastraran al abismo. El canto aún resonaba, debilitado, pero persistente. Solo cuando la costa apareció ante mis ojos y el motor jadeante se detuvo, me atreví a respirar. No conté a nadie lo sucedido durante semanas. ¿Quién me creería? Pero desde entonces, cada vez que me acerco al mar, puedo oír, muy,
Muy lejos, aquel canto, como un eco lejano, recordándome que fui elegido y que quizás la próxima vez no escape. Después de aquella noche, mi vida cambió de formas que ni yo mismo imaginaba. Dormía mal. Cada vez que cerraba los ojos, el canto volvía, sutil, etéreo, como si las sirenas supieran dónde encontrarme, incluso en tierra firme. En los primeros días, me convencí de que todo había sido producto del cansancio, de la soledad del mar. ¿Quién podría culparme? Muchos marineros hablan de visiones y delirios tras pasar horas o días en alta mar, pero el problema era que los síntomas no se desvanecían. Al contrario, parecían intensificarse. Comencé a notar que la marea en el puerto subía en momentos extraños. A veces, las redes que colgaban en el muelle se encontraban húmedas por la mañana, como si alguien o algo las hubiera tocado. Los viejos pescadores notaron mi inquietud. Don Manuel, un lobo de mar curtido por los años, me llamó aparte. Una tarde, Joaquín, he oído cosa. Cuidado con el mar estos días, no pesques de noche. Y si oyes algo, no responda. Su tono no admitía réplica. Lo miré, desconcertado. Él asintió, con los ojos cargados de una gravedad que me heló el alma, como si supiera, como si él también hubiese escuchado aquel canto. Años atrás, esa misma noche, la situación empeoró. Me encontraba en mi pequeña casa, revisando las redes rotas. El viento azotaba las contraventanas. Entonces, un sonido familiar se coló por entre las rendijas de la madera en el canto. Al principio, pensé que era el viento, como tantas veces antes, pero no, era demasiado nítido, y estaba más cerca. Me asomé a la ventana. El mar brillaba a la distancia, iluminado por una luna amarilla y enferma, pero lo que me dejó sin aliento fue la figura que se recortaba en la orilla, una silueta femenina, de largos cabellos, cantando hacia el pueblo, hacia mí. Mi corazón martillaba. Sentí la urgencia de salir, de caminar hacia esa figura hipnótica. Cada fibra de mi ser parecía responder a esa llamada ancestral. Las piernas me temblaban. Solo el recuerdo de aquel momento en el mar, de las garras rozando mi piel, me ayudó a resistir. Con todas mis fuerzas, cerré las cortinas, atranqué la puerta, pero el canto continuaba, filtrándose en mi mente, arrastrándome hacia un abismo de deseo y miedo. A la mañana siguiente, encontré huellas húmedas en la arena y no eran de ningún humano. A partir de aquella noche, comencé a temer, no solo al mar, sino también a la tierra que lo bordeaba. El canto se volvía más persistente, más nítido. No importaba cuán lejos me alejara de la costa, en mis sueños, en el susurro del viento entre las ramas, en el rumor de las fuentes. Siempre estaba. Ahí empecé a evitar a la gente. Las preguntas se acumulaban en la taberna. ¿Qué te pasa, Joaquín? ¿Estás enfermo? ¿Te ves más pálido cada día? ¿No vas a salir a pescar? El mar está calmo. Decía que tenía la gripe, que estaba reparando redes, pero, en verdad, sentía que las sirenas me vigilaban, que sus ojos antiguos me buscaban incluso a plena luz del día. Una tarde, incapaz de soportar más aquel tormento, decidí buscar respuestas. Recordé lo que don Manuel me había dicho, así que fui a visitarlo a su vieja cabaña de madera, un lugar apartado del pueblo. Golpeé con fuerza la puerta. El anciano tardó en abrir, pero cuando lo hizo, me miró con resignación. Sabía que vendrías. Mi Jesús pasa. Dentro, todo olía a sal, algas secas y humo de tabaco. Colgado en una de las paredes había un antiguo arpón, y sobre la mesa, pergaminos amarillentos. Sin preámbulos, solté: Don Manuel, usted sabe usted. Ha oído el canto, ¿verdad? El viejo suspiró,
sus ojos cansados, cargados de siglos de secretos. Muchos, en este pueblo, fingimos que esas cosas no existen. Pero yo sé, su voz temblaba. Hace más de 40 años, un compañero mío fue llevado. Una noche como la que tú viviste. Nadie lo volvió a ver, salvo por un brazo desgarrado, que el mar devolvió días después. Mi estómago se revolvió. ¿Qué son esas criaturas? Prigan. Don Manuel me explicó entonces lo que llamaban el juramento de los antiguos. Hace siglos, marineros desesperados ofrecieron sacrificios a los seres del mar para obtener buena pesca, protección de las tormentas. Pero el precio fue alto. Can, el Timpo, las sirenas, si es que ese era su verdadero nombre, reclamaban más que ofrendas, querían almas, querían cuerpos. Cuando alguien escucha el canto, me advirtió, es porque ha sido marcado. El mar no olvida, y esas criaturas no dejan escapar fácilmente a quienes han tocado con su voz. El frío recorrió mi espina dorsal. Yo había sido marcado, estaba condenado. Entonces don Manuel me entregó un amuleto extraño, un círculo, tallado en hueso, con símbolos arcanos. Esto te dará algo de protección. No te librará. Pero quizás retrase su llamada. Tomé el talismán con manos temblorosas. Era mi única esperanza. No sabía si realmente funcionaría, pero cualquier cosa era mejor que nada. Sin embargo, en mi interior sabía que no podría evitarlo. Para siempre en el mar me llamaba. Las voces en la marea no se detendrían. Pasaron varios días en los que evité a toda costa acercarme al puerto. Dormía con el talismán colgado al cuello, pero aún así, los sueños no me dejaban en paz. Cada noche, las mismas imágenes, el mar abierto, la luna enferma, reflejada en las aguas, y las figuras ondulantes, llamándome desde las profundidades. Sentía que algo se acercaba, como si una cuenta regresiva invisible avanzara hacia un momento inevitable. Fue en la víspera de la luna llena cuando ocurrió. Esa tarde, el viento cambió, desde el océano hacia el pueblo, trayendo un aire húmedo, cargado de un perfume salado y dulzón que nadie podía explicar. Los pájaros marinos se alejaron en bandadas, los perros no paraban de aullar, y un silencio antinatural se apoderó de las calles. Yo intentaba mantenerme encerrado en casa, pero algo en el ambiente me inquietaba, como si una fuerza invisible empujara desde dentro. Era el canto. Al principio un susurro, luego una melodía definida, hipnótica, cada vez más fuerte. A las 11 de la noche no pude resistir más. Salí a la calle, las farolas parpadeaban, las olas rompían con violencia inusual en el muelle. Y entonces Lovi no estaba solo. Otros hombres del pueblo, 4, 5, tal vez más, también caminaban hacia la costa, con la mirada perdida, los ojos vidriosos. Algunos vestían sus ropas de pesca, otros iban descalzos como en trance. Habían escuchado el canto. Nos dirigíamos todos involuntariamente hacia el mismo lugar en la playa, oscura, donde el agua lamía la arena con un ritmo siniestro. Era como si el océano nos reclamara. Intentaba resistir. El talismán ardía en mi pecho, pero la fuerza que me empujaba era abrumadora. Cada nota de aquella melodía parecía abrir grietas en mi mente, arrancando mis miedos, mis recuerdos. Al llegar a la orilla, un espectáculo macabro se desplegó ante mis ojos. En las aguas poco profundas, decenas de figuras femeninas se deslizaban a las sirenas. Sus cantos llenaban el aire, vibraban en mis huesos. Algunas ya se acercaban a los hombres del pueblo. Vi como una de ellas rozaba el rostro de un joven, y cómo éste se dejaba llevar, sumergiéndose en el agua sin oponer resistencia. Otro gritó, pero su voz se ahogó al ser arrastrado por un par de brazos escamosos. La espuma se tiñó de rojo.
Un estremecimiento me recorrió. Estaba al borde de sucumbir. Las piernas me fallaban. Sentía que en cualquier momento yo también caminaría al mar, sin poder detenerme. Fue entonces cuando recordé las palabras: Tidón Manel, si oyes sus voces, no respondas, no pronuncies palabra, no les des entrada. Reuniendo las pocas fuerzas que me quedaban, apreté el talismán con ambas manos, encerré los ojos, mordí mi lengua para no emitir sonido alguno. Me concentré en el dolor, en la rabia, en todo aquello que aún me mantenía atado a este mundo. Minuto tras minuto, luché contra el influjo del canto. Podía sentir las miradas de las sirenas sobre mí, sus voces más agudas, más urgentes, como si intentaran quebrar mi voluntad. Y en ese estado, de pie en la arena, con la mente desgarrada, esperé, sin saber si lograría sobrevivir aquella noche de las voces. El tiempo parecía haberse detenido. El viento se había apagado. Las olas, que antes rugían, ahora lamían la orilla, con un ritmo inquietante, como si el propio mar contuviera la respiración, en espera de su presa. Yo seguía allí, inmóvil, con los ojos cerrados y los puños crispados alrededor del talismán que ardía en mi pecho, pero sentía que mis fuerzas se agotaban. Mi mente se debilitaba. Era como si cada nota de aquel canto fuera un clavo en mi voluntad. Y entonces sucedió. Una mano helada rozó mi muñeca. Un susurro, apenas perceptible, se deslizó por mi oído. Ven, ven con nosotras. Abrí los ojos. Frente a mí, apenas a 1 metro de distancia, emergía una de aquellas criaturas. Su rostro era de una belleza imposible, porosas hoyos. Sus ojos eran pozos negros de hambre y maldad ancestral. La superficie de su piel resplandecía con un brillo húmedo y verdoso. Su cabello flotaba en el aire, como si estuviera sumergida en un océano invisible. Más allá de ella, otras sirenas rodeaban a los hombres que habían sucumbido. Algunos desaparecían bajo el agua, entre remolinos de espuma. Otros eran arrastrados, sus cuerpos retorcidos entre las garras escamosas. Los gritos se apagaban, uno tras otro. En la criatura frente a mí ladeó la cabeza, curiosa, como si no comprendiera por qué yo resistía. Su canto se tornó más personal, más íntimo. Ya no era una melodía lejana, sino palabras que resonaban directamente en mi mente, prometiendo placeres inefables, descanso eterno, olvido. Mi cuerpo temblaba, sabía que estaba al borde del abismo. Un paso más, una rendija más en mi mente, y caerían. Fue entonces cuando una voz profunda, distinta al canto de las sirenas, rompió el silencio. Atrás, criatura de las profundidades, era Don Manuel. El viejo pescador se había acercado a la playa, envuelto en una capa negra, sosteniendo un antiguo arpón tallado con símbolos que reconocí de los pergaminos de su cabaña. Su presencia rompió momentáneamente el hechizo. La sirena ante mí retrocedió unos centímetros, siseando con una boca que ahora mostraba una hilera de colmillos afilados. Sus ojos se encendieron con una furia fría. Don Manuel gritó: «No esta noche, no, este hombre». Avanzó hacia mí, agitando el arpón en el aire. Las criaturas respondieron con un chillido agudo que me perforó el cráneo. Las aguas comenzaron a hervir. Vi docenas de formas oscuras agitarse bajo la superficie. El viejo me tomó por los hombros. «Corre, Joaquín, corre ahora. El talismán ya no basta». Sin pensarlo, mis piernas se movieron. Corrí por la arena húmeda, tambaleándome, tropezando, sintiendo el peso invisible de las voces, intentando retenerme. A mis espaldas oí los gruñidos de las criaturas, el silbido del arpón cortando el aire y los gritos de Don Manuel: «No os lo llevaréis». No sé cómo logré llegar hasta las primeras casas del pueblo. Las luces temblaban,
Las puertas estaban cerradas. A nadie salía. Me desplomé frente a la vieja capilla, jadeando, con el corazón a punto de estallar. Las voces se apagaban. El canto se desvanecía, pero sabía que no era el fin. Sabía que había cruzado un umbral del que ya no podría regresar. El mar me había marcado y la sirena. No, Oviden. Los días siguientes fueron de un silencio opresivo en el pueblo. No se hablaba de lo sucedido en voz alta, pero todos sabían. Habían visto a los hombres que no regresaron. Habían escuchado el canto, aunque pocos lo admitirían. Era como si el pueblo entero compartiera un pacto tácito de olvido, para evitar despertar aún más la atención de aquello que acechaba en el mar. Don Manuel no apareció durante varios días. Su cabaña seguía cerrada. Algunos decían que lo habían visto regresar al amanecer, empapado, con la mirada vacía. Yo me consumía por dentro. Quería respuestas. Necesitaba entender por qué había sido marcado y si existía forma de librarme de aquella condena. Una tarde, incapaz de resistir más, regresé a la cabaña del viejo. Golpeé la puerta. Al tercer intento, escuché pasos lentos y la puerta se abrió apenas unos centímetros. El rostro de don Manuel estaba envejecido, ojeroso, como si hubiese perdido años de vida en una sola noche. Me hizo pasar en silencio. Dentro, el ambiente era denso, cargado de humo y antiguos aromas de mar. Sobre la mesa, el arpón descansaba, su punta mellada, como si hubiese enfrentado algo más duro que hueso. El anciano habló con voz apagada. No todos los que escuchan el canto son marcados, Joaquín, pero tú fuiste tocado por su reina, por la más antigua Elatecuaere, y no te dejará ir fácilmente. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. ¿Qué puedo hacer?, pregunté, la voz temblorosa. El viejo suspiró. No existe un exorcismo. No hay rito que borre la marca. Solo puedes alejarte, dejar estas aguas, vivir lejos del mar, y aún así, mi miro con hoyos sombríos, siempre la escuchará en tus sueños, en el rumor de las olas. Si alguna vez vuelves, ella te reclamará. Era una condena. Sabía que era cierto, pero algo más inquietaba al viejo. Me señaló un pergamino extendido sobre la mesa. En él, dibujos antiguos mostraban a las sirenas rodeando a marineros, y entre los símbolos, uno que reconocí, el talismán que llevaba. Hace siglos, continuó don Manuel, los antiguos pactaron, entregaban almas para mantener el equilibrio. Cuando ese pacto se rompe, ellas salen a cazar. Eso es lo que ha ocurrido. Hubo muertes en el mar, sin los rituales de protección. El equilibrio se ha roto y ahora buscan nuevas ofrendas. Me estremecí. Comprendía entonces que no era solo yo. Otros también estaban marcados. Otros serían atraídos. ¿Por qué me salvaste? Pregant. El viejo me miró con una mezcla de pesar y determinación, porque yo también escuché su canto hace muchos años y logré escapar. Desde entonces protejo a quienes puedo, pero el precio es alto. Cada vez me cuesta más resistir. El aire se tornó más denso en el exterior. El viento comenzaba a soplar de nuevo desde el mar. Era un susurro, apenas audible, pero reconocible. El canto volvía. Don Manuel me apretó el hombro. Debes marcharte. Esta noche no vuelvas. Comprendí que ya no había lugar para mí. En aquel pueblo, el mar me reclamaría. Si me quedaba, tenía que partir con el talismán colgado al cuello, un puñado de monedas en el bolsillo y el corazón destrozado. Abandoné la aldea bajo la sombra de la luna creciente, sabiendo que nunca podría volver a mirar al océano de la misma manera. Si has llegado hasta aquí, déjame felicitarte. Muy pocos
tienen la paciencia, la curiosidad y sobre todo el valor de escuchar un relato como este hasta el final. Naoko se atreve a sumergirse en las profundidades del miedo, en esas aguas oscuras donde habitan los ecos más antiguos y desconocidos de nuestro mundo. Hoy has recorrido conmigo la historia de Joaquín, el pescador que casi fue devorado por el canto de las sirenas. Una historia que nos recuerda que en nuestro planeta, tan explorado en mapas, pero tan lleno de misterios, existen seres y fuerzas que escapan a toda lógica, entidades que acechan desde tiempos inmemoriales, esperando a que, por error o por deseo, un humano se cruce en su camino. Tal vez la próxima vez que te acerques al mar, cuando el viento te traiga un susurro dulce, te preguntes si de verdad es solo el sonido de las olas o si alguien, desde las profundidades, está llamando tu nombre. Si escuchaste todo este relato, quiero proponerte un pequeño gesto para demostrar que eres uno de los verdaderos valientes que ha resistido hasta el final. Escribe en los comentarios la siguiente frase: aún escucho el canto en la marea, así podré saber que formas parte de ese reducido grupo que se sumerge sin miedo en los relatos más oscuros. Y de paso, ayudarás a que otros se animen a descubrir el canal. Y si este relato resonó en ti, si te provocó escalofríos o te hizo mirar el océano con otros ojos, te invito a compartir este video. Puede que un amigo, un familiar, alguien curioso como tú, necesite escuchar esta historia. A veces, las advertencias llegan en los momentos más inesperados. Además, no olvides dejar un like. Cada pulgar arriba es como una pequeña vela encendida en medio de las sombras, y con cada una de esas luces, YouTube permite que Ecos del Abismo llegue a más almas sedientas de misterio y conocimiento. Si aún no estás suscrito, este es el momento. Únete a nuestra comunidad de exploradores de lo oculto. Cada semana, nuevas puertas se abren, nuevos relatos esperan. Quién sabe, quizás en el próximo seas tú quien escuche el llamado de lo desconocido. Hasta la próxima. Y recuerda, hay voces en la marea y algunas jamás se apagan.